aplauso tuvo como que usted no se desayunó. Como que no se desayunó y no ayunó. Poderoso. Pastora, no me haga eso. Yo quería que siguiera predicando. Ya se me olvidó el mensaje. Gracias al ministerio, puede sentarse. Aleluya. Poderoso es Dios. Quiero que me acompañen su Biblia en el libro del profeta Amós, capítulo 9, verso 6. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas, los de la casa, los que nos visitan, también las personas que están conectados a través de la transmisión. Están más que bienvenidos y tiene la libertad de compartir también el video, porque así la palabra llega a más personas. Pero antes de leer, yo sé que usted está loco por leer la palabra. Pero antes yo quiero saber si usted tiene hambre de escuchar palabra de Dios. Porque Dios no desparrama, Dios no desperdicia. Me dejaron solo ahí. No, tenemos unos tañedores ahí. Dile, Jale, que nosotros somos todos terrenos. Ficheamos, bateamos para 400. Si hay que cerrar el juego, lo cerramos. Si hay que abrirlo. Si hay que venir de emergente también. Y como tuvimos 2 domingos, deja la Biblia abierta, no se apure. Tuvimos 2 domingos que estuvieron predicando 2 ministros del Señor. Cuando Jale predicaba, yo decía, wow, pero habló de una ropa que Pedro se quitó. Me dejó, todavía estoy pensando en esa parte. Habló de la masa rocosa y de las piedras. Y yo, pero ¿y qué ciencia es esta? Y habló de que lo que Dios dijo fue, es y será. El domingo pasado el ministro Yonauri predicaba y hablaba acerca de Abraham, que tenía que desprenderse de algo, diciéndole a nosotros que tenemos que desprendernos de algo. Y una locura que dijo fue que el mundo crea como empleado y el reino, el cielo, crea empresa. Entonces ya el pastor puede salir los domingos. ¿Usted cree que existe? Hay invitaciones domingo. Y nosotros rechazando porque esa no es tiempo. Pero ya pasó la escuela de liderazgo. Usted se graduó, usted se capacitó, usted se entrenó. Así que es tiempo que la iglesia en movimiento ponga en práctica lo que por tanto tiempo ha ido enseñando y aprendiendo. Porque lo que se aprende se pone en práctica. Cuidado si llega el día que salimos los dos. Entonces, damos gloria a Dios por eso y por cómo la pastora se dejó usar para poner a ellos a predicar la palabra. Yo fui muy bendecido y yo sé que la iglesia también. Vamos a leer el libro del profeta Amós, como le dije, capítulo 9, verso 6. Dice la palabra del Señor: Él edificó en el cielo sus cámaras, pero no es la de tirar fotos, y ha establecido su expansión, diga conmigo expansión, sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Dice, y ha establecido su expansión sobre la tierra.
Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Ahora yo me pregunto y digo, ¿cómo el profeta escribe y dice que Dios llama las aguas del mar y sobre la tierra las derrama? Para entender esto tenemos que irnos al principio. Por eso, si usted no lo sabía, cosa que usted no entienda al día de hoy o en su vida lo que ocurre, usted tiene que ir al principio para entenderlo. Hello. Hay cosas que quizás no hacen sentido a nuestra vida. Hay cosas que quizás no entendemos. Para tratar de entendernos y ponernos en sintonía, tenemos que recurrir al principio. Y lo que me llama la atención del principio es que Dios dice la palabra que separó Dios las aguas de las aguas. Aleluya. Y yo sé que usted sabe por la ciencia de cómo se produce la lluvia. Pero en el principio Dios separó las aguas de las aguas. Y de una manera de interpretarlo fácilmente o simple sería que separó y hizo los ríos. Agua dulce de la agua salada. Y no está mal, es cierto. Pero Dios separó del agua que iba a estar sobre la tierra del agua de la que se iba a derramar. No sé si usted me entendió. Dios separó del agua del mar, del océano, de la que se iba a derramar. Y por eso la palabra dice que a la expansión llamó cielos. Vamos a ir ahora al libro de Génesis capítulo 1 para entrar en contexto. Oh, no lo he dicho, el tema del mensaje es expansión. Expansión. Génesis capítulo 1, vamos a leer versos del 6 al 8. ¿Lo tienen? Es el primer libro de la Biblia, después del índice. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Hello. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. No se preocupe que yo no voy a hablar nada que a usted lo confunda y que usted no entienda. Pero yo le pido al Señor que abra su entendimiento y su corazón para asimilar y atesorar la palabra. Y que si usted está aquí, está escuchando, está viendo, es porque Dios lo preparó para esta palabra. Amén. La palabra expansión me llama mucho la atención cuando la leí en la Biblia. Me llamó más la atención cuando yo la leí en Amós que en Génesis. Porque dice que Él ha establecido su expansión sobre la tierra. Cuando yo fui a buscar, a tratar de ver qué palabra es expansión en hebreo para tener más conocimiento y enriquecer la palabra, yo veo que expansión en hebreo es una palabra que se dice raquía, así como usted lo escucha, con K, raquía, y se traduce usualmente como firmamento. En el lenguaje bíblico nosotros vemos que cuando leemos la Biblia habla mucho de la palabra firmamento, pero ya en la actualidad no se utiliza mucho ese término. ¿Por qué se utilizaba mucho el término firmamento? Porque se pensaba en la antigüedad que el cielo y el espacio era como una, ¿cómo se llama esto? Una cúpula
y que las estrellas estaban incrustadas como lámparas. Y todos los escritores del tiempo bíblico pensaban que el firmamento era algo así, algo firme, como algo, una esfera, que todo estaba incrustado. Y por eso se usaba mucho ese lenguaje de firmamento, y que en la actualidad no se utiliza mucho. Pero me llama más la atención que la palabra esta raquía en hebreo tiene la misma raíz de un nombre en la Biblia, de un nombre. Y este nombre es Jafet. ¿Usted quiere saber quién fue Jafet? Un hijo de Noé. ¿Usted conoce quién fue Noé? Cuando el diluvio, el arca, todo eso. Entonces la palabra raquía comparte la misma raíz que Jafet. Y muchos de ustedes han aprendido con el maestro de la escuela de Abar que cuando hay palabras que comparten la misma raíz, hay un misterio, un secreto espiritual escondido allí, que no es una coincidencia. Y quizá la gente se puede sentir extraño, pero ¿y por qué el pastor está hablando de hebreo? Hábleme en español. Déjeme decirle que Isaías capítulo 11 dice: saldrá un retoño del tronco de Isaí. Cuando habla de retoño y de tronco, vástago, habla de que algo tiene raíz. Y lo que no tiene raíz no es permanente. Por eso necesitamos volver a la raíz. Me dejaron solo ahí. Entonces, a medida de introducción he venido diciendo, para que tengamos contexto en el desarrollo del mensaje, agarre eso: expansión y Jafet. Agárrelo ahí, no lo suelte. Expansión. Entonces el tema de este mensaje no es te vas a expandir, que quizás mucha gente vio eso y pensó me voy a expandir. No, el tema es expansión. Aleluya. Pero expansión en este sentido de esta prédica es que Dios primero creó espacio para luego colocar las cosas. Dios primero creó el espacio para colocar las cosas, igualito que usted y que yo. Déjeme decirle, tienes que hacer las cosas como Dios. Primero crea el espacio y luego coloca las cosas. Pero nosotros queremos las cosas sin tener el espacio para ponerlas. Me dejaron solo ahí. Quizás hay cosas que no podemos mantener y sostener. Hay cosas que con mantenimiento es que se mantiene, como dice la misma palabra. Pero si no hay el espacio adecuado para cuidarla, no vamos a poder. Pero Dios primero habló de expansión y luego colocó las cosas. Déjeme decirle, primero tienes que crear la expansión, el espacio, para luego colocar las cosas. Mire, fíjese, y hay cosas que quizás por cultura o costumbre la hacemos, de que primero uno nace, como la ley de la vida, uno nace, crece, reproduce y después se muere. Pero quizás hay un orden humano que quizás no es el orden de Dios. Y eso me llama mucho la atención en la Biblia. Como yo leo en la Biblia algo, pero Dios hizo un orden como creó las cosas, y muchas veces nosotros nos creamos y hacemos diferente y contrario a lo que Dios hizo. A veces uno dice, ¿para qué yo quiero casa grande si yo estoy solo? Mira, si usted quiere emprender algo, va a haber gente que le va a decir, pero ¿y por qué tú compraste un vehículo de 4 puertas? Compraste de 2 porque tú vives solo. Tú le tienes que decir, es que estoy haciendo espacio para poder colocar todo lo que va a venir. Me dejaron solo. Pero y esos muebles tan grandes, pero tú no tienes tanta gente en su casa, búscate muebles pequeños, dígale que no, necesito hacer espacio para todo lo que voy a colocar. Me dejaron solo ahí. Dígale al que está a su lado, hay gente que no le gusta eso, pero dígale al que está a su lado, necesitas hacer espacio
para colocar las cosas, porque Dios no desparrama ni desperdicia. Mira, diga, voy a hacer espacio para yo seguir escuchando esto que me están soltando esta mañana. Saque. Entonces, le dije al principio que Dios primero creó la expansión y luego que creó la expansión colocó el sol y colocó la luna y colocó las estrellas. No creó algo sin primero tener el lugar para ponerlo. Por eso uno se pregunta, pero ¿por qué Dios creó a Adán y Eva de último? Es que Él necesitaba hacerle un espacio primero para la obra más grande que Él hizo, que no fue el sol, que no fue la luna, que no fue la tierra, fue al hombre. Pero la cultura quizá del mundo que uno ha adoptado quizás sin querer es que primero usted viva apretado y después que haga expansión. Pero déjeme decirle, eso es contrario al principio bíblico de creación. Mire, es otro mensaje, no me voy a meter. Entonces muchas personas lo que piensan primero es en colocar las cosas sin tener el espacio. Ahí usted debe de entender y ser humilde de por qué Dios no responde muchas oraciones. Porque usted quiere colocar cosas sin tener el espacio. Yo creo que estoy hablando un lenguaje que me pueden entender los niños. Aleluya. Muchas veces me pasó que yo primero quería colocar las cosas sin tener el espacio. Aleluya. Por eso es que tenemos que imitar a Dios. ¿Por qué debo de imitar a Dios? Porque Él primero hizo espacio para tener el espacio donde colocar las cosas. Por eso usted me ha escuchado muchas veces decir, haga espacio. Y quizá la gente lee lo que yo escribo y dice, ¿por qué es lo que el pastor está diciendo que haga espacio? Yo le digo, busque vasija prestada, no poca. Y la gente diciendo, pero ¿qué va a hacer? Es que te estoy hablando de hacer espacio para recibir lo que Dios está trayendo. Mire, y en el mismo capítulo 1 de Génesis, versos 16 y 17 dice, e hizo Dios, escuche, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión. ¿Dónde las puso? Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Pero primero tuvo que crear los cielos y la tierra. Tuvo que decir, hágase la expansión para luego colocarla. Y ya cuando todo estaba listo, te creó a ti. Yo sé que usted piensa que fue Adán y Eva. No. A ti Él te creó con todo listo. Necesita tener el espacio para colocar las cosas. Y hay gente viviendo inconforme con Dios. Hay gente que no son agradecidas diciendo, pero me falta esto, me falta lo otro. Yo no he cumplido esta meta, yo no he alcanzado esto. Te estoy diciendo, necesitas hacer el espacio para colocar lo que ya Dios hizo contigo. Porque tu propósito y todo lo que tú vas a vivir, Dios lo creó junto contigo. Entonces usted no puede dejarse vencer y estar triste, amargado. O quizás hay alguna deuda, un problema, un préstamo, quizás quitándole el sueño. Es que Dios creó la salida cuando te creó a ti. Pero necesitas entender, tener el espacio para colocar las cosas. Yo no sé si usted me está agarrando. Mire, yo necesito hacer el espacio. Por eso esta semana la iglesia empezó a hacer un espacio.
Ahora, mire, me llama mucho la atención que dice el verso 16 de Génesis 1, hizo Dios las dos grandes lumbreras. Pero pastor, ¿qué significa que dice cuando dice hizo Dios? ¿Será el escritor narrando lo que Dios hizo? Lo que estaba haciendo. Es que la palabra hizo, del verbo hacer, significa que Él creó la expansión y establecimiento de todo. Creó la expansión y el establecimiento de todas las cosas. Es decir, que lo que iba a crear después de la expansión iba a tener un lugar donde habitar. Todo lo que Dios creó tiene un lugar para habitar. Aleluya. Nada sucede por error o porque a Dios se le rompió, ¿cómo se llamaba el profesor de la chica superpoderosa? ¿Profesor cómo? Utonio. ¿Usted no vieron un muñequito, señor? ¿O usted era tan cristiano que no vio ni que muñequito? El profesor Utonio, de que haciendo una receta, no sé si un bizcocho era, se le rompió de que la sustancia X y nacieron las chicas superpoderosas. Y la gente piensa de que a Dios se le rompió de que algo, porque con Adán y Eva pasó de que el pecado. Y la gente muchas veces piensa que ha nacido quizás por error, que ha llegado a un trabajo por error, que conoció a una persona quizás por error. Pero todo tenía que pasar de la manera que pasó. Me dejaron solo. Escúchame bien, todo pasó como justamente tenía que pasar. Porque eso es Dios moldeándote. Dios es formándote. Porque dice el profeta Jeremías o Isaías diciendo, y el barro le dice al alfarero de que cómo hacerlo. Jeremías, cuando habla de las ruedas del alfarero, ¿verdad? Y va a ser predicando, uno se le cruza a los profetas. Entonces muchas veces quizás yo estoy en situaciones, estoy pasando por allí y digo, pero Señor, pero quizás este paso que yo di fue un error que pasó conmigo. No, es que te estoy moldeando. Eso que te pasó justamente tenía que pasar. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios? Tienes que hacer espacio. En la angustia fuerte que te pasó, hay espacio para mí, para decirme gracias. Me dejaron solo ahí. Sé que este mensaje como que sacude. Usted quiere decir amén, pero usted no sabe para todo lo que me pasó. Y a veces yo quizás veo cómo hay cosas simples que a personas le quitan el sueño. Cosas sencillas que le pasaron que dejan de buscar a Dios. Se dejan herir. Dios mío. Y uno por situaciones difíciles. Pero yo le digo, pero Señor, ¿y qué fue lo que yo hice? Dime si fue un día que yo me levanté con el pie izquierdo y de ahí adelante las cosas me empezaron a pasar lo que me está pasando. Y Dios me dice, hay espacio para decirme gracias. Porque si eso no pasara o no hubiese pasado, no tuvieras el carácter que tienes hoy. No tuvieras la madurez espiritual que tienes hoy. No pudieras decirle a las personas que haga espacio para recibir lo que yo tengo para ellos. Dios mío. ¿Cuánto le resuelven la vida a los padres a los hijos? Si no, pregúntemelo a mí. ¿Y cuánta falta me hace mi papá? Y yo veo que hay personas quizás como que hay cosas más sencillas. Cualquier cosa, de que un paso en falso, y que el mundo se le vino arriba. Y yo, pero Dios mío. Y encima de eso, procesos más difíciles. Pero Dios pregunta, ¿hay espacio para mí?
¿Usted cree que cualquier cosa a mí me va a quitar el sueño? Cualquier cosa, de que, como un ejemplo la gente ahora, de que por el asunto de las redes sociales, si lo dejan en visto, se ponen melancólicos. Si alguien dice que no le respondió un mensaje, le escribí a Justin Bieber y no me respondió. ¿Usted cree que eso me va a quitar el sueño a mí, haciéndome falta una cosa más grande que eso? Un espacio que no lo llena nadie. Y quizás hay personas que tienen todo eso y usted lo ve como fácilmente, como que, Dios mío. Pero Dios te pregunta, aún en la situación difícil, ¿hay espacio para darme gracias? Yo le dije que este tema de expansión no es que te vas a expander, extiende las estacas de tu tienda. No. Expansión. Mire, Isaías capítulo 43, verso 7. Me encanta mucho ese verso porque encontré y descubrí la riqueza que tiene. Isaías 43, verso 7. ¿Lo tiene? Léalo para que agarre el espíritu de esa palabra. Dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Yo una clase yo digo eso con mucho detalle, pero permítame decirle algo bien especial, porque Dios no solo te creó, Él te formó y te hizo. Y no es redundando el profeta, es que son 3 etapas que usted tuvo que atravesar antes de venir a esta tierra. Entonces, si usted está consciente de que atravesó 3 etapas, no cualquier cosa que se levante a usted le va a quitar el sueño y lo va a poner a dudar, en duda de su existencia y de su propósito en la tierra. Cualquier cosa que se levante, pero esto que me está pasando, mira, yo atravesé 3 etapas de creación, de formación y de que Dios me hizo. Número 1, te creó. Te creó con la capacidad de crear. Hello. Dígalo singular para usted individual. Dios me creó con la capacidad para yo crear. Es decir, que no tengo que esperar que otro haga para yo hacer. No tengo que esperar que otro cree algo para yo crear, porque sería imitación. Y Dios no hace imitaciones. Cuando Dios te creó, rompió ese molde porque te hizo único. Si no, pregúntale a tus huellas dactilares, que nadie comparte las de nadie, aunque sean gemelos y familia. Número 1, ¿qué dije? Te creó con capacidad para crear. Número 2, te formó. ¿Qué significa que te formó? Te formó para darle forma a lo deforme. Me dejaron solo ahí. Vamos, tañedores. El ambiente está tenso. Le dije, te formó ¿para qué? Para darle forma a lo deforme. ¿Cómo así? A darle forma a lo sin forma desde el principio, porque usted lee la Biblia, cronológicamente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. No es que Dios creó un desorden, es que no tenía forma. Y estaba vacía porque no había creado o llamado a la existencia nada. Así mismo como sucede con nosotros, si estamos sin forma y vacío, tenemos que darle forma a eso.
Porque Dios creó en el principio, pero a ti te toca ahora. No me malinterprete, no es que usted diga que va a crear un sol y una luz. No. Usted se va a formar usted mismo. Usted va a formar a sus hijos. Usted va a formar a la gente que está cerca suyo. Gente que venga sin forma o deforme, y usted le va a dar una forma. Hay personas que van a venir con carácter deforme, pero usted se choca con usted y usted le va a dar la forma. Cuando los hijos están creciendo, ahí es que usted tiene que poner en práctica lo que Dios le hizo con usted, que te creó, te formó y te hizo, para que usted empiece a darle forma a ese jovencito, esa jovencita que viene creciendo, porque no se lo va a formar otro, eres tú que lo tienes que formar. Yo vi un video, ya que estamos en tendencia. Lo digo, ¿no? Sí, lo voy a decir. Ya que estamos en tendencia con una película de un color que le gusta a la mayoría de féminas, si no hay promoción. Esa película que usted sabe, había mucha gente indignándose y diciendo, pero ay, que quizás mi hija no tiene el cuerpo como esta Barbie, un ejemplo. Y la gente, esta es la generación de los offendation. ¿Cómo es? Los offendational, como los millennials. Ok, la gente que se ofende de todo. Y ay, pero ¿cómo que no tiene esto? Y que lo otro, no, deberían de hacer otra, qué sé yo cuánto. Y todo ese, ya nosotros sabemos esa historia de esa. Pero yo vi un video de una mujer, una figura pública internacional, que dijo, pero yo estoy cansada. Hizo un video de todo este rollo que he venido escuchando de personas diciendo, ay, que mi niña esto, que mi niña esto, y que no, y que no, y que lo otro. Y le dijo, pero usted tiene que decirle como su madre que eso es una muñeca, de la cual hicieron una película, y de que no es humana. Entonces, no, pero que están, y que los sentimientos, y que mi niña. Y le dijo, usted, en pocas palabras le estaba dando este mensaje, diciendo, tú como mamá es que tienes que darle la forma y el carácter a esa niña que viene creciendo, para que no se ofenda porque vea una muñeca que ya no se parece a ella. 3 etapas, estamos ahí todavía, ¿verdad? Dios te creó con la capacidad de crear. Te formó para que le des forma a lo deforme. Y te hizo. Te hizo a su imagen y semejanza. Escuche. ¿Por qué me hizo a su imagen y semejanza? Esta es la pregunta del millón. Que usted lo pone a la gente para que le responda esa palabra con una bomba, y no sabe responder porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Te hizo a su imagen y semejanza para que acciones desde la dimensión donde Él habita. ¿Dónde Él habita? En lo eterno. Eclesiastés 3:11 dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a comprender la creación. Entonces, Dios quiere que usted accione porque te hizo a una imagen y semejanza de Él, para que tú acciones desde esa realidad donde Él habita. Y nosotros vivimos accionando contrario a la esencia de la imagen y semejanza que Él puso en nosotros. Mira, yo voy a terminar. Avanzó mucho la hora y tenemos hambre. Ahora, hay un misterio con la palabra expansión que me gustaría compartir con usted también. Y es que la expansión vino a partir de lo desordenado y vacío. La expansión vino después de lo que no tenía forma, vino la expansión. Y cuando vino la expansión, Dios empezó a formar las cosas.
Por eso es que yo digo, Dios nunca se paró de su silla para crear algo. Él llamó las cosas. Porque el capítulo 2 de Génesis dice que la tierra produjo semilla. Y luego dice que antes que fuese la tierra, yo se lo voy a leer, pero me llama mucho la atención que la palabra expansión en la Biblia vino después del desorden. Pero cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, verso 2, luego viene el verso 3 antes de la expansión. Y usted sabe que dice el verso 3 antes de la expansión: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Que sin la luz no hay expansión. Lo dañé, me dejaron solo. Sin luz no hay expansión. Usted se expande, se extiende, pero no hay expansión de la que yo le estoy hablando. Porque primero vino la luz y después la expansión. Lo dañé. Ahora, terminando con la introducción, me cogió la hora, yo sabía. Y ya vinimos con unos predicadores que predicaron un mensajazo en pocos minutos. Déjeme terminar con la introducción. Cualquier cosa predicamos la segunda parte después. Entonces, mire. El significado de firmamento en la Biblia, que es lo mismo que expansión. ¿Usted sabe a lo que se refiere? A un muro de separación entre las aguas inferiores y las aguas superiores. Por eso dice, separó las aguas de las aguas. ¿Con qué las separó? Con la expansión. ¿Y cómo yo voy a accionar según la imagen y semejanza? Es accionando desde la dimensión donde Dios habita. Es tratando de yo subir. Se parece a un mensaje que predicaba el pastor que se llama elevándome para poder accionar de acuerdo a esa dimensión donde Dios habita. Mientras otras personas están en depresión porque el tiempo transcurre y los días pasan volando, que ya usted tiene que ir poniendo el arbolito. Hay gente que vive desde esa dimensión diciendo, a mí no me preocupa lo por venir, porque en Jehová, dice la palabra, en su mano están mis tiempos. Yo no sé si usted me escuchó. Usted tiene que decir, en su mano están mis tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y hay gente preocupándose, ay que yo no tengo hijos, ay que yo lo otro, ay que yo no he terminado mis estudios, ay que una materia, ay que lo otro, ay que pasó julio 2, viene diciembre, ay que yo no sé qué yo voy a hacer. Diga, en la mano de Dios están mis tiempos. No importa que tan apresurado se vea el tiempo, está seguro en la de Dios. Ey, cuidado. Como el mensaje de Elías, se revolteó el diablo, Dios mío, pero lo amarramos antes de decir. Como dijo la pastora ahorita, ya eso está morado cuando el alba. Entonces le decía que la expansión vino cuando no había nada. La expansión, usted se ríe, pero es verdad. La expansión vino cuando no había. Yo sé que el dominicano piensa mucho en la nevera cuando no decide que no había. Pero no es simplemente cuando no hay provisión, es cuando no hay palabra. Cuando yo creo que Dios no me escucha, cuando yo creo que mis oraciones no están subiendo, cuando muchas veces uno dice, pero Dios mío, y que yo estoy orando mal, y que yo estoy haciendo, pero que no, es que no hay nada. Quiere decir que viene la expansión.
Cuando no hay nada es que viene la expansión. Yo sé de lo que le estoy hablando. A mí Génesis me enseñó, Berechí me enseñó que cuando no había nada, vino la expansión. Dice Hebreos capítulo 11, verso 3. No tengo versículo favorito, pero si voy a elegir uno, ese uno. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero no quiere decir que no está hecho. Lo que pasa es que usted no lo está viendo. No está hecho, pero usted no lo está hecho. Mire, eso a usted le va a dar una paz, una tranquilidad, y usted va a poder dormir y descansar. Porque las cosas solamente Dios las tiene que llamar para que se manifiesten y se materialicen. Aleluya. Quizá la paz que usted necesita no es que cese la guerra, es esa. Mire, ya terminando, vamos a ver qué dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versos 9 y 10. ¿Lo buscó? Génesis capítulo 6, versos 9 y 10. Dice: estas son las generaciones de Noé. Diga conmigo, Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Diga conmigo, generaciones. Con Dios caminó Noé. Ay, yo pensaba que era Enoc nada más. Hello. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. No me deje solo, ya yo le había dicho que agarrara el nombre de quién. Usted lo agarró, ¿verdad? No se le fue el globo. Dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón perfecto en sus generaciones. Pero eso no es que Noé no cometió ningún error, o porque nunca ha existido alguien perfecto en la tierra. Lo dice luego Eclesiastés, por allá Salomón, analizando la vida. Pero él escribió y dijo que no existe un hombre que pise esta tierra y no peque. Eso escribió Salomón. Pero cuando habla es mucho más profundo lo de Noé, de que era perfecto en sus generaciones, es porque pertenecía a una generación íntegra. Vamos a ver por qué. ¿Qué significa el nombre de Noé? Significa gracia, el que encontramos en Google. Pero el nombre de Noé también significa consuelo. Pero hay un significado que me voló la cabeza del nombre de Noé, que es Noah en hebreo y en inglés también. Mire, y el significado que me voló la cabeza de Noé es el hombre que se opuso al espíritu de su tiempo. Me dejaron solito ahí. Noé significa el hombre que se opuso al espíritu de su época.
¿Por qué dice que no era perfecto en sus generaciones? Porque se opuso a lo que se movía en su tiempo. Se opuso a lo que se metía en las casas y agarraba a todo el mundo. Se opuso a lo que se comentaba de casa en casa. Él dijo: aquí no, me dejaron solo. Perfecto en sus generaciones. Yo no sé si usted está agarrando. Noé se opuso al dimi direte, al telelé. En buen dominicano. Entonces, Noé fue el hombre que se opuso al espíritu de su época. Yo necesito espacio para soltar eso. Mire, dice, escuche. Y cuando dice perfecto en sus generaciones, es que la rectitud de él mantuvo a sus generaciones. No mantuvo lo que le dejó en la cuenta en el banco, pero mantuvo la rectitud de él, mantuvo a su generación. Aleluya. Yo voy a compartir un testimonio que me dijo la pastora. ¿Lo puedo compartir? No, porque me involucra a mí, involucra a la familia. Déjame decirlo, ¿verdad? Un testimonio. Y es que una persona que no le servía al Señor, mi papá le evangelizaba y le predicaba. Y mi papá falleció. Y luego esa persona al tiempo se entregó al Señor, pero conocía a la pastora, pero ella no asociaba que él era el esposo de la pastora. Hasta estos días que lo asoció y dijo: pero ese hombre fue que me evangelizó. Ese hombre fue que me predicó. No me dejaba que yo me fuera sin la palabra. Palabras textuales, ¿verdad? Textuales. Dice la pastora, me dice que la llamó por teléfono y dijo: pero mire lo que ese hombre hizo conmigo. Cada vez que iba al trabajo le predicaba y le decía la palabra. Y cuando vino el tiempo que se entregó al Señor, recordó todo el tiempo que ese hombre la evangelizaba y le predicaba. ¿Qué yo le estoy tratando de decir? Es que esa misma palabra, como pasó con Noé, pasa con usted y conmigo. Si hubo alguien que sembró una palabra, y esa palabra es una rectitud que sostiene todas tus generaciones. Eso yo no lo puedo tirar por el piso. Ok. La rectitud de Noé sostuvo a todas sus generaciones. Pero sucedió un episodio, es que dice la palabra que cuando ya se secó el diluvio y todos salen, dice la palabra que Noé parece que encontró una botella de vino, tomó vino, dice la palabra, se embriagó. Pero hay algo que dice que Noé tenía 3 hijos, como le dije: Jafet, Sem y Cam. Hubo uno de ellos que era el menor, Cam. Dice la palabra que vio la desnudez de su padre y se la fue a decir a sus hermanos que estaban afuera. El hombre que se opuso al espíritu de su época, vino a alguien que lo quiso avergonzar. ¿Me están siguiendo? ¿Lo puedo decir? Noé, recto delante de los ojos de Dios, educó a sus hijos, pero vino Cam y vio la desnudez de su padre y quiso comentárselo a sus hermanos que estaban fuera. No estaban al tanto de la condición de embriaguez de su padre. Pero Cam no la ocultó, quizás se burló, le dio risa, quiso avergonzarlo y fue donde sus hermanos. Y dice la palabra que cuando sus hermanos Sem y Jafet lo vieron,
entraron de espaldas, agarrando la ropa de su papá, lo cubrieron para no deshonrarlo. Hello. ¿Usted está listo? Me voy a meter en problemas serios. Mire, cambió la desnudez de su padre y fue a decírselo a sus hermanos que estaban fuera. Porque Cam no respetó a su papá Noé. Cam no lo honró, él lo avergonzó. ¿Qué significa las ropas de Noé? Significa el manto. Las ropas de Noé significa manto. Entonces, Cam avergonzó al hombre que se opuso al espíritu de su época. ¿Cuál era el espíritu de esa época? La depravación. Él no permitió que entrara en su casa. Pero en un momento de debilidad de Noé, por un hijo Cam entró. Y una vez dentro, no simplemente entró, sino que lo quería avergonzar. Porque eso es lo que hace Cam y Satanás, el diablo. Da vuelta hasta que entre, y cuando entra te quiere avergonzar. Porque él no te habla lo de la vergüenza. Él te dice, te seduce hasta que ¡pam! Viene y la vergüenza. Entonces cuando viene la vergüenza, quiere venir Cam a decirse a los hermanos que no están enterados. Pero no diciéndole vamos a cubrir a papá. No diciéndole, es como en torno de burla. Me dejaron solo. Pero ¿sabe qué hizo Sem? De donde vienen los semitas. Y lo que hizo Jafet, que significa expansión. Entraron de espalda y dijeron: no vamos a avergonzar al que se opuso al espíritu de vergüenza en nuestra época. Dijeron: no voy a deshonrar el manto, la ropa de mi papá. Dice que se pusieron las ropas en el hombro. Y Leandro, ¿tú sabes cómo entraron así? Haciendo así, mira. Cárgalo, ven. Vamos a ponerle la ropa. Y no avergonzaron. No avergonzaron y deshonraron el manto de Noé. ¿Por qué yo le estoy hablando de Noé y expansión? Porque el nombre Jafet significa expansión. Entonces, mire, Sem y Jafet tomaron la ropa. ¿Qué significa la ropa? Le dije que significa el manto. Lo cubrieron, lo respetaron, lo honraron y taparon su desnudez. Hay cosas que quizás usted se ha enterado. Se ha enterado de desnudez. No es para que usted corra y se lo diga a los que están afuera. Me dejaron solo. Por eso es que yo no voy ni comparto nada de lo que avergüence el evangelio. Ni de chiste no lo comparto. Porque hay veces que aparece que a los evangélicos se le acabaron los cuentos y los chistes que den risa. Y quieren venir mencionando de que está el pastor, de que está la iglesia. De eso yo no me río. Y si me manda algo así a mí, vamos a tener problemas. Entonces, el espíritu de Cam, ¿qué es lo que hace? Que ve, escucha y sale afuera. Me dejaron solito. Lo dañé al final. La gente no va a querer ofrendar. Escuche. La ropa significa, le dije, el manto. Taparon su desnudez.
Jafet hay una palabra que es la misma que comparte Raquía, que es Pataj en hebreo, P-A-T-A-J. Y usted sabe lo que significa esa raíz, significa expandir. Y cuando Jacob, wow, a veces hablo tanto de Jacob, pero cuando Noé se enteró y como que entró en sí de lo que había pasado, y quizás Sem y Jafet le dijeron: mira lo que pasó, esto y esto, maldijo a Cam. Por eso yo le hablé al principio, valga la redundancia, del principio, porque si hay problemas ahora fue por algo que ocurrió en el principio. Que si Cam tiene problemas en sus generaciones fue porque sucedió algo al principio. Cuando viene la palabra y dice que Noé profetizó y maldijo a Cam, donde habitare Canaán iba a ser tierra maldita, pero bendijo a Sem y le dijo a Jafet: Dios te engrandezca y habitarás en las tiendas de Sem. ¿Qué significa engrandecer? Significa expandir, ensancharse. ¿A quién Noé le dijo que se iba a expandir? Al que cubrió, al que honró, al que respetó el manto. El nombre de Jafet también significa Dios expande. Noé le profetizó: engrandezca a Dios a Jafet. ¿Por qué le dijo eso a Jafet? Porque él quería que el espíritu que estaba en el Noé, que estaba en Jafet, que se expandiera. Así que el espíritu que Dios ha puesto en ti, Él quiere que se expanda. Por eso es que este mensaje no era te vas a expandir, porque si no hay honra, no hay respeto, no te vas a expandir. Pero los que se van a expandir son los Jafet que honraron, que cuidaron las espaldas. No lo dañé. Escúcheme. Dios le dijo a través de Noé a Jafet: te vas a expandir el espíritu tuyo. ¿Cuál es el espíritu de Jafet? Que se opone a lo inmoral, que le hace resistencia a lo inmoral. Cam no se expande. Ellos se multiplican, sí, pero no se expanden. Dios mío. Bueno, que escribí una canción. Mire, ya terminando, lo he dicho varias veces. Mire, un hombre tenía una bodega llena de vino en barriles. Yo nunca he visto una, por foto, he visto barriles, pero no tienen vino. Claro, soy humano, no he visto una. Si usted la vio, quiero ver una. Y yo dije, antes del mensaje me gustaría ver una y probar aunque sea. Ok. Mire, un hombre tenía una bodega de vino y un día él bajó a esa bodega y fue barril por barril a tratar de buscar vino, y cuando abrió la primera estaba amargo y se había como avinagrado. ¿Qué se dice? Se puso como vinagre. Y él empezó barril por barril. Todos estaban, ya se iba, todos estaban ya dañados, así mismo Isabel. Él se iba, pero algo le dijo: devuélvete. Quedaba uno por revisar, y él como que así supuso que estaba dañado también. Pero algo le dijo: devuélvete. Se devolvió, y cuando destapó ese último barril, estaba bueno.
Ese hombre, antes de abrir el último, él murmuró y empezó como toda la inversión de lo que se hizo con este vino se dañó, pero había uno que él tenía que destaparlo y probar si estaba bueno o no. No supongas que todo está perdido y dañado. Hay una reserva que Dios tiene de un vino. Pero ahí, ¿habrá espacio para ese vino? ¿Habrán barriles para ese vino? Me dejaron solo. Entonces él descubrió que el último barril no estaba dañado, que había un vino reservado que no se había dañado y que Dios lo quería derramar. Y ese vino, él entendió que ese vino no era simplemente para consumo, sino para derramarlo. Me dejaron solo. Señor, ayúdenme a profetizar. Aunque la mayoría de vinos se habían dañado, había una reserva de un vino. Déjeme decirle que hay una reserva de vino. No todo está perdido. La gente le encanta generalizar que todos los pastores son malos. Así mismo dicen de las profesiones. Perdóname, pero dicen que todos los abogados son malos. Y le encanta generalizar. Y uno lo ha escuchado, que los médicos, y que los otros, que el enfermero. Pero déjeme decirle que donde Dios le permitió expandirse, hay una generación, hay una reserva. Ay, que no se ha dañado. Hay una reserva que todavía conserva la esencia de lo que Dios le puso dentro. Ahora yo pregunto, ¿habrá espacio para ese vino? Hay gente que se le dañó el vino y lo llenó con agua. Lo llenó con... Mira, hay una palabra dominicana, ¿cómo que se dice? Cachivache. Hay gente que llenaron esos barriles que le corresponde el vino, lo llenaron con otra cosa. Pero esos barriles no son para cualquier cosa, son para el vino. Dios pregunta esta mañana, ¿hay espacio para ese vino? Porque el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Me dejaron solo. Porque el vino nuevo rompe a los odres viejos, no lo soporta, no lo aguanta. Pero hay una generación que tiene la capacidad de recibir ese nuevo vino. Yo pregunto, ¿habrá expansión? Porque hay vino. Hay vino, habrá expansión. Habrán barriles. Por eso es que mire, cuando se da la Santa Cena, te dan una cosita así. Yo quisiera fuera por una botellita. Entonces, Dios dijo que va a derramar vino y usted viene con una tapita. Busque su barril, porque la pastora dijo en el 31 de diciembre de 2022, vienen los camellos, y ya la iglesia está viendo los camellos. Voy a buscar cuantos barriles sean necesarios, porque Dios me dijo, voy a derramar el vino. Hay gente que no soporta esa revelación, pero hay una generación reservada que la tengo para que pueda manejar, enseñar esa revelación de ese vino. Aleluya. Yo espero en el nombre de Jesús que usted haya recibido el espíritu de esa palabra. Amén. Y así mismo como Jafet se expandió, usted se va a expandir. Pero Jafet se expandió en la medida que él honró. Jafet se expandió en la medida que honró, en la medida que cubrió.
Cuando Can atacaba por las espaldas, había un Jafet cubriendo las espaldas de Noé. Cuando Noé estaba en un momento de debilidad, estaba un Can burlándose, pero había un Sem y un Jafet cuidando las espaldas. Los que cuidan las espaldas son los que se oponen al espíritu de esta época. Todo el mundo tiene una autoridad que es su propia opinión y la puede dar, pero no quiere decir que su opinión sea la realidad de nadie, porque de la única manera que la realidad suya se va a ver afectada es si usted hace parte de la opinión de alguien en su vida que no es cierto. Y yo, todas las cosas que yo veo, pero Dios mío, es como que si esta generación solamente es acabando y acabando al espíritu de Noé, digámoslo de esa manera. La gente recta. A veces lo que más lucha le da a conseguir las cosas, quizás la gente que da los pasos correctamente. Y mientras hay personas manejándose así, y quizás las cosas le tardan más, hay unos Can quizás burlándose, haciéndole así, Julio, hula hula como los muchachitos. Pero déjeme decirte que aunque se levante Can, hay un Sem y un Jafet que Dios tiene reservado, y que yo entendí estudiando esta palabra, y yo le dije al Señor, pero ¿qué yo le voy a decir a la iglesia? Él me dijo, dile que Can, que Jafet y Sem son los barriles que tengo reservado ese vino, porque hay un vino nuevo de honra que se va a levantar para que la gente aprenda a respetar y a honrar a los hombres de Dios. La gente quiere respetar y honrar a la gente de afuera. Hay que fulano de tal, canal de YouTube y que lo otro, y a ese sí, pero al que tienen cerca no lo honran. Se tiene que levantar Sem, se tiene que levantar Jafet para honrar el manto. Porque quizás el pastor buscando con quién contar no encuentra. Pero nosotros somos muy seguidores del ministerio de fuera, pero tienen un equipazo detrás que lo ayudan, que pueden salir de su congregación un domingo y todo sigue igual, porque no es el hombre, es el Espíritu Santo. Pero si no hay alguien que haga la obra, tiene que salir ese espíritu de Can en el nombre de Jesús, y se tiene que levantar Sem. Se tiene que, yo no sé cuántos Sem y cuántos Jafet hay que se levantan y dicen, ese espíritu de Can tiene que salir de mi casa, ese espíritu de vergüenza tiene que salir de mi iglesia, tiene que salir de mi familia, y se levanta Sem, se levanta Jafet. Eso es expansión. Los que honran se van a expandir como Jafet